¿Por qué el Señor, a través de su profeta, anunciaría templos en lugares donde actualmente la situación es desfavorable para el desarrollo pleno del Evangelio y de la Iglesia? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio. Como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Espero que estén teniendo un día excelente. Y el día de hoy, hace pocas semanas, atendiendo a unos comentarios que me hicieron llegar en la transmisión en vivo del día lunes, con respecto a algunas situaciones que se estaban planteando o llevando a cabo en algunos países que hoy voy a mencionar. Yo respondí en ese momento que yo no había visto una declaración oficial por parte de la iglesia. Y hoy quiero mencionar algunos elementos sobre estas situaciones, pero con la presentación de hoy quiero ir un poco más allá, porque en los últimos años eh, el Señor, a través del profeta, ha anunciado específicamente muchos templos, pero tres de ellos en lugares que hoy son desfavorables para la iglesia. Ellos son Rusia, China y Venezuela. Así que hoy vamos a mencionar todo el entorno con respecto a estas tres ubicaciones de futuros templos y vamos a entender el contexto de por qué se están llevando a cabo estos anuncios. Como la portada lo indica, vamos a hablar de tres templos anunciados en lugares hostiles: Rusia, China y Venezuela. Primeramente, quiero compartirles, hermanos, sobre la ubicación para un templo, una cita que me pareció prudente poder comenzar con esta cita, y es del Elder Andersen de abril del 2015, del mensaje Venga a tu reino. El Elder Andersen dijo en esta ocasión: elegir la ubicación geográfica para un templo no siempre es una decisión sencilla. Llega por medio de la revelación del Señor a su profeta, implicando una gran obra que está por empezar y resaltando la rectitud de santos que atesorarán y cuidarán su casa durante generaciones. No es un trabajo sencillo, no es una decisión sencilla, es las palabras del Elder Andersen. Y él coloca un ejemplo dentro del mismo mensaje, en una referencia que nos lleva a esta anécdota que él cuenta. Cuando él era autoridad general en Brasil, él cuenta lo siguiente: en el otoño del 2001, mientras vivíamos en Brasil, con mucho entusiasmo compartí con el presidente James Faust de la primera presidencia muchos datos sorprendentes sobre los santos que vivían en Curitiba, con la esperanza de que él informara al presidente Gordon B. Hinckley. El presidente Faust me paró en medio de la frase y me dijo: Neil, no presionaremos al presidente. La decisión de dónde construir un templo es entre el Señor y su profeta. El templo de Curitiba, Brasil, fue dedicado en 2008. Y fíjense cuando él tiene esta experiencia con el presidente James Faust, 2001. Es decir, 7 años después, en el 2008, es que esto se lleva a cabo, la dedicación del templo de Curitiba, Brasil. Sin embargo, hermanos, hay algo interesante en esta anécdota, y es lo que le dice, lo que le enseña el presidente James Faust al Elder Andersen. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando hay relatos de profetas, de apóstoles, de la manera en que ellos han aprendido, eh, ustedes se darán cuenta, hermanos, que la enseñanza es explícita, o sea, no hay ambigüedades. Enseñan las cosas entre ellos sin ambigüedades. En esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, ni siquiera dejó de terminar la frase y el ímpetu que traía el Elder Andersen. No era en esta ocasión miembro del Quórum de los 12. Sin embargo, es una muestra, hermanos, de cómo enseñan los testigos especiales de Cristo. Enseñan la verdad como es, sin ambigüedades, obviamente de manera amorosa.
pero lo que le dijo es una verdad absoluta. Construir un templo, específicamente la ubicación, la decisión de anunciar un templo, es una decisión entre el Señor y su profeta, en donde no influyen ni el resto de la primera presidencia ni el resto del quórum de los 12. Entonces, hermanos, esta historia, esta anécdota entre el elder Andersen y el elder Faust, nos abre nosotros las puertas para nosotros poder entender qué va a pasar con los santos en China, que se les prometió un templo, qué le va a pasar a las esperanzas y a la fe de los santos en Rusia o los santos en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Todo parte por esta cita. Dónde construir un templo va a depender, o es una decisión entre el Señor y su profeta. Quiero que partamos de esta declaración poderosa. Ahora vamos a adentrarnos, hermanos, a lo que ocurrió en Rusia, específicamente en el 2018, durante la conferencia de abril de este año. Al presente tenemos 159 templos, dijo el presidente Nelson, en funcionamiento y hay más en construcción. Deseamos llevar templos más cerca a la creciente membresía de la iglesia, por lo que nos complace anunciar planes de construcción de 7 templos adicionales. Dichos templos estarán situados en los siguientes lugares: Salta, Argentina; Bangalore, India; Managua, Nicaragua; Cagayán de Oro, Filipinas; Layton, Utah; Richmond, Virginia, y una ciudad de Rusia aún por determinar. Entonces, en esta conferencia de abril del 2018, en ese mensaje que ustedes ven en pantalla, es cuando se anuncia el templo en una ciudad sin determinar en Rusia. En Rusia. Ahora, yo no lo sabía hasta este momento, pero me encontré con una publicación en donde decía lo siguiente: el único hijo de 10 hijos del presidente Nelson, es decir, el único hijo varón de los 10 que tuvo, recordarán, él tuvo 9 hijas y un solo varón. Russell M. Nelson Jr. fue llamado a servir en su misión en Rusia. Sirvió de 1991 a 1993. Poco después de que la zona se reabriera a los misioneros en 1989. Como seguramente cualquier padre de misionero puede decirles, el país donde su hijo sirve se vuelve especial, y estoy seguro de que el presidente Nelson no es la excepción. Entonces, como dato interesante, hay una conexión directa entre el profeta Russell M. Nelson y Rusia, un vínculo, un afecto especial, porque ahí su único hijo varón fue misionero entre el 91 y el 93. Ahora, el 11 de mayo del 2018, luego del anuncio del presidente Nelson del templo en Rusia, el elder Hugdor estuvo en Rusia y mencionó lo siguiente: hay un entusiasmo maravilloso entre los miembros. Solo esperan ver mañana al equipo de excavación aparecer junto al Kremlin o en el centro de San Petersburgo y empezar a excavar. Como dije, el equipo de construcción no se presentará en las próximas semanas para construir el templo, pero tiene que venir. Tenemos que ser el equipo de construcción para construir, y cuando estemos listos, el templo estará listo. Al igual que en Alemania Oriental esperaron una eternidad por un templo, pero tenían recomendaciones vigentes y eso era lo que buscaban. Y finalmente su fe fue recompensada, y eso es lo mismo que ocurrirá en Rusia. Entonces, hermanos, casi que de manera profética, y a modo de promesa, el elder Hugdor dice: todavía no van a haber movimiento de obra, de construcción, de terreno. La parte temporal, esa parte tangible, física, de los materiales de construcción, de los medios de transporte, esa parte todavía no lo van a ver. Pero hay algo que desde ahora tienen que tener y tienen que trabajar, y es prepararse en el aspecto espiritual.
físicamente como teniendo su recomendación vigente. Entonces, hermanos, ¿cómo puede el pueblo de Rusia prepararse para que ocurra este milagro de un templo, del templo que ya fue anunciado? Aunque no se, todavía se ha anunciado la ciudad, la manera en que palabras del Elder Hugo se puede preparar es a través de un trabajo espiritual que tiene que llevarse a cabo ahora mismo. No esperar que el edificio esté dedicado para hacer ese trabajo espiritual. No, si se dan cuenta, es lo mismo que ha ocurrido con el templo del lago Salado. No deben esperar que esté listo. Ahora mismo tenemos que esperar, tenemos que prepararnos y no esperar esos terremotos espirituales hablando y también terremotos físicos como ya el presidente Nelson lo ha anunciado. Así que eso tiene que venir. Si ustedes se dan cuenta, son las palabras del Elder Hugdor. Tiene que venir. Todos los elementos de construcción y la edificación del templo debe ocurrir en Rusia. ¿Cuándo? Solo el Señor conoce cuándo. Vamos a continuar leyendo algunas actualizaciones. Estas son las últimas actualizaciones con respecto a la situación en el entorno de Rusia y la iglesia. Fíjense lo siguiente. En una publicación de Moscow Times, de esta publicación, hermanos, específicamente se tomaron muchos otros portales de Internet para replicar la noticia, pero la noticia partió de este portal que se llama The Moscow Times y dice el enunciado de la noticia: Rusia incluye en la lista negra a la Universidad Brigham Young y a una ONG alemana por considerarlas indeseables. Es el nombre que utiliza el enunciado de esta noticia. Y dice lo siguiente: la designación prohíbe a la universidad privada estadounidense operar en Rusia. Según la legislación rusa, las personas afiliadas a organizaciones indeseables pueden enfrentar hasta 4 años de prisión, mientras que los líderes de estas organizaciones pueden enfrentar hasta 6 años. Esto, hermanos, es decir, cuando está hablando de una universidad, específicamente se está tratando de la Universidad Brigham Young, de la BYU. Y dice también la noticia: la Universidad Brigham Young, con sede en Utah y patrocinada por la Iglesia Mormona, lo menciona así la publicación, ofrece una licenciatura en estudios rusos. El Moscow Times se puso en contacto con la Universidad Brigham Young para solicitar comentarios. Sin embargo, hermanos, esos comentarios oficiales no han llegado. No han llegado. Entonces, cuando a mí me preguntan en la transmisión del día lunes por qué no he tratado sobre estas cosas, en ese momento yo le dije que no había una declaración oficial y yo no la había leído. Y efectivamente, cuando leo las noticias, este portal específicamente pide declaraciones a la universidad y todavía no ha recibido respuesta. Es decir, no hay una declaración oficial por los momentos. Entonces, yo me fui a otros portales y me encontré con un portal de la BYU, específicamente del área de deportes, en donde relata lo siguiente, y es lo que voy a leer a continuación sobre la experiencia de un joven estudiante de nacionalidad rusa que ya se graduó de la universidad y va a jugar en la NBA. Dice la publicación: en 20 días, Egor Deming escuchará su nombre en la primera ronda del draft de la NBA de 2025 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Será una amalgama de años de arduo trabajo que lo llevaron a todos a rincones del planeta y en última instancia al nivel más alto de baloncesto del mundo. Pero en lo que debería ser un momento de celebración para el ex base de BYU de 19 años, una nube gigante se acercará a él. Y vamos a ver de qué trata. El martes, el Moscow Times, lo que yo les leí al principio, informó que Rusia, el país de origen de Deming, clasificó a la Universidad Brigham Young como organización indeseable. El nombre de BYU siempre estará ligado a Deming, pase lo que pase.
La historia es indeleble, pero dependiendo del futuro de esta situación entre Rusia y BYU, la afiliación de Deming con la universidad y su país podría cambiar drásticamente. Es decir, hermanos, el futuro de este joven ruso egresado de la BYU puede cambiar drásticamente si esta situación no cambia. Cuando el miércoles se conoció la noticia de que Rusia había decidido incluir en la lista negra a BYU, Jeff Hardy quedó atónito. Un shock total. Esto pareció surgir de la nada, dijo Hardy. Todos quedamos atónitos. Hardy es profesor de historia en BYU especializado en la historia de la Unión Soviética. Sirvió una misión de 2 años para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Rusia y ha visitado el país en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Cuando Hardy leyó el artículo de Moscow Times, se preguntó, ¿qué podría haber hecho BYU para provocar la ira del régimen de Putin? En los 10 años que lleva vigente esta ley, ninguna organización ha sido eliminada de la lista. Entonces, hermanos, esto es al parecer algo que ha ocurrido de manera sorpresiva, no solamente para la universidad, sino también para la iglesia como tal. Si ustedes leen esta publicación de manera completa, yo extraje solamente las partes que consideraba importantes para esta presentación. Al parecer, lo que ocurrió es un congreso de varias universidades en la BYU. Es lo que más o menos, parafraseando, ocurrió en la publicación. Y en esta convención de varias universidades, una persona de otra universidad habló de manera abierta, hizo algunos comentarios oponiéndose, ¿verdad?, al gobierno político de Rusia y mencionó el nombre del presidente y todo. Sin embargo, las declaraciones fueron hechas en un establecimiento de la BYU. Sin embargo, hermanos, en un país libre, democrático, eso no debería ser penalizado. Podemos hablar libremente, sobre todo en las universidades. Sin embargo, de alguna manera que yo desconozco, el gobierno ruso se enteró de estos comentarios y por eso ingresó, según lo que dice esta publicación, a la Universidad BYU en esta lista, como dice la publicación de Moscow Times, de indeseables. Entonces, dice este profesor de la BYU que desde el 2015, es decir, hace 10 años, toda asociación que llegue, toda entidad que entre a esa lista, no ha sido eliminada después. Así que va a depender mucho de lo que vaya a ocurrir o lo que vaya a hacer el gobierno ruso con respecto a la universidad, el desenvolvimiento de las relaciones entre la Universidad de la Iglesia, BYU, y el Estado ruso. Así que, hermanos, esto puede afectar no solamente la vida de este joven deportista egresado de la BYU, sino también la espera se puede prolongar de un templo en Rusia para los santos. Sin embargo, hermanos, recuerden la cita al principio. Solamente el Señor y su profeta saben en qué momento, en qué lugar se va a construir un templo. Y hermanos, el templo de Rusia ya fue anunciado. Aunque no fue anunciado una ciudad, ya fue anunciado por un profeta del Señor. Entonces, solamente queda tener fe, prepararse, como dijo el Elder Hugdor, y tener su recomendación vigente y seguir orando y ayunando para que este milagro ocurra. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, la iglesia no ha emitido un comunicado oficial. Y esto más adelante yo voy a hacer un comentario al respecto del por qué creo que la iglesia no ha hecho ningún comentario oficial. Ahora, veamos la situación con China. Y es que en el 2020, específicamente en la conferencia de abril, en el mensaje de Sigan adelante con fe, el presidente Nelson hace el siguiente anuncio.
Hoy nos complace anunciar los planes de construcción de 8 templos nuevos que se edificarán en los siguientes lugares: Bahía Blanca, Argentina; Tallahassee, Florida; Lubumbashi, República Democrática del Congo; Pittsburgh, Pensilvania; Ciudad de Benín, Nigeria; Syracuse, Utah; Dubái, Emiratos Árabes Unidos; y Shanghái, República Popular China. Aquí es cuando anuncia en Shanghái el templo para los santos en China. Y él amplía un poco más la situación y el contexto de la iglesia en China. Y fíjense lo que dice. El contexto del plan para Shanghái es muy importante. Por más de 2 décadas, los miembros dignos de entrar al templo de la República Popular China han asistido al templo de Hong Kong, China. Sin embargo, en julio del 2019, ese templo se cerró debido a una renovación que se había planeado por mucho tiempo y que tanto se necesitaba. En Shanghái, un lugar de reuniones multiuso y modesto proporcionará la manera en que los miembros de China continúen participando de las ordenanzas del templo en la República Popular China, por ellos y sus antepasados. En cada país, la Iglesia enseña a sus miembros a honrar, obedecer y sostener la ley. Enseñamos la importancia de la familia, de ser buenos padres y ciudadanos ejemplares. Debido a que respetamos las leyes y los reglamentos de la República Popular China, la Iglesia no envía misioneros de proselitismo allí, ni lo vamos a hacer ahora. Deja claro, hermanos, el profeta del Señor, cuál es la posición de la Iglesia cuando algunos países del mundo tienen ciertas restricciones. ¿Cuál es la posición de la iglesia, hermanos? Respetar, obedecer y sostener la ley. Punto. Para mí eso es suficiente. Yo no tengo que contender con la otra parte política y gritarles improperios. Y no, hermanos. De mi parte, como santo de los últimos días, o como esos santos de los últimos días en China, lo que pueden hacer es seguir orando, ayunando y esforzándose espiritualmente para que el milagro en China ocurra. Sin embargo, la posición de la iglesia, no solamente en Rusia, sino también en este caso en China, es respetar, obedecer y sostener la ley. Con respecto a eso, la iglesia no es ambigua, es clara y explícita. De hecho, lo recitamos continuamente en los artículos de fe. Sigue diciendo el presidente Nelson en este mensaje: los expatriados y las congregaciones chinas continuarán reuniéndose por separado. El estado legal de la iglesia allí permanece sin cambios. En la fase inicial de uso de la instalación, el ingreso será solo mediante cita previa. La Casa del Señor en Shanghái no será un lugar de destino para turistas de otros países. Entonces, en esta conferencia, el presidente Nelson daba no solamente el anuncio del templo, sino también la ciudad y las características que iba a tener el templo. Dijo, iba a ser un lugar de reuniones multiuso y modesto, de acuerdo obviamente a la cultura de ese país, específicamente China, que estamos hablando. Ahora, en esta publicación, Templo de la República Popular China, en el Chur News, aquí pueden ver la ciudad desde una vista de Google, y nos encontramos también cuál ha sido la relación del presidente Nelson a lo largo de su ministerio como apóstol del Señor y doctor de profesión junto a los hermanos de China. Y aquí pueden ver, recordarán esa historia del doctor chino que estaba en San Ley, en donde conoció en esa ocasión al elder Nelson, y luego al elder Nelson lo invitan a China para operar a una cantante de ópera muy famosa. Aquí lo pueden ver, donde se reúne con varios profesionales, con su equipo y con varios profesionales de la salud en China.
Y esta cantante de ópera que él operó en su momento, luego él ha sido reconocido, como en esta imagen se muestra, por el hijo y el nieto de la fallecida estrella de la ópera china, la persona que él había operado hace muchos años atrás. Con respecto a su relación con el país asiático, el elder Andersen dijo lo siguiente: hace apenas 2 años, en octubre del 2015, el presidente Russell M. Nelson fue nuevamente honrado con una declaración oficial que lo nombraba viejo amigo de China. Entonces, hermanos, hasta este punto, si ustedes se dan cuenta, con los santos o con Rusia específicamente, el presidente Nelson tienen un vínculo, un nexo de afecto, porque ahí en esas tierras fue misionero su hijo. Con China el afecto es aún mayor porque recordarán la historia donde él aprende el idioma y además tiene la oportunidad de hacer intercambios académicos con el país asiático. Entonces, el cariño, el desarrollo, los lazos de amistad lo han llevado hasta que en el 2015 el pueblo chino reconozca al presidente Nelson, Elder Nelson en esta ocasión, como un viejo amigo de China. Es decir, siempre ha mantenido una relación cercana y amistosa con este país. Ahora, habiendo dado este contexto del anuncio y de la relación del presidente Nelson con China, quiero mostrarles cuáles han sido las últimas actualizaciones en cuanto a la iglesia en China. Y voy a leer esta publicación de Sun Lake Tribune, que dice lo siguiente. El 22 de junio, la Oficina de Asuntos Civiles del distrito de Chang en Pekín anunció que la rama mormona de Pekín realizó actividades en nombre de organizaciones sociales sin registro, lo cual violó las disposiciones del reglamento sobre la administración del registro de organizaciones sociales. En consecuencia, el edicto declaraba: la sucursal de Beijing queda prohibida. Y aquí, de esta noticia, muchos portales, específicamente en Internet, también propagaron esta noticia en donde las organizaciones, las reuniones eh, de los santos en China quedaba prohibida. La sucursal, específicamente la capilla, el centro de reuniones, quedaba prohibida. Sigue diciendo la publicación: la Iglesia Global con sede en Salt Lake City nunca ha sido una de las 5 religiones legalmente reconocidas en China. Estas son el budismo, el catolicismo, el islam, el protestantismo y el taoísmo, la única religión originaria de China. Las demás fueron importadas, pero ha operado abiertamente durante más de 2 décadas. Dicen expertos santos de los últimos días sobre China que no quisieron que se usaran sus nombres porque no estaban autorizados a hablar sobre el tema, con el entendimiento tácito de la Oficina de Asuntos Religiosos y otras agencias gubernamentales. Como les dije, ahora les voy a dar mi opinión por qué la iglesia no ha emitido un comunicado oficial, pero aquí ustedes lo pueden más o menos ir entendiendo poco a poco. Incluso los expertos no, o piden, mejor dicho, que no sean divulgados sus nombres. Cuando se le preguntó sobre la última represión, la iglesia con sede en Utah no hizo comentarios directos sobre el estado de las sucursales en China. Sigue diciendo la publicación: hace 5 años después de que el presidente Russell M. Nelson anunciara que se construiría un templo en Shanghái, los funcionarios chinos locales se opusieron. A los pocos días de los comentarios del presidente Nelson, la Oficina Municipal de Asuntos Étnicos y Religiosos de Shanghái dijo 2 veces en su sitio web que no sabía nada sobre un templo mormón que se estaba construyendo en la ciudad de más de 24 millones de habitantes. La oficina primero escribió: a los extranjeros no se les permite establecer organizaciones religiosas o áreas de actividad religiosas dentro de las fronteras de China. Y la noticia de que la iglesia mormona estadounidense anunció que está construyendo un templo vino solo del lado estadounidense.
Es decir, no reconocen eh, otro tipo de aprobación por parte del gobierno chino. Solamente ellos dicen que el anuncio vino por parte del profeta, es decir, del lado estadounidense. Hasta el día de hoy la iglesia no ha anunciado un sitio ni publicado una representación de un templo para la ciudad más poblada de China. Y aquí, hermanos, ya habiendo mencionado el caso de Rusia y el caso de China, y en ambos casos la iglesia no ha emitido un comunicado oficial, yo les quiero compartir mi opinión del por qué la iglesia no comparte o no ha pronunciado un comunicado oficial. Y es que todo tipo, cuando hay estos desafíos, estos problemas que son políticos, hermanos, estos problemas son políticos, o sea, esto no es que sea por algo, no, estos temas son políticos y lo vamos a ver más adelante con el siguiente caso. Y cuando esto ocurre, hermanos, lo mejor es hacer como El Salvador nos enseñó a través del ejemplo cuando él estaba siendo azotado, golpeado, escupido con una corona de espina y crucificado, mudo. Se quedó, no decía nada. Y es la mejor manera, hermanos, de poder sobrellevar esta situación. Porque cuando hablamos de la iglesia, hermanos, yo quiero que pensemos un poco más allá. No es la iglesia la que no quiere emitir un comunicado. Recuerden que esta no es la iglesia del presidente Nelson. Esta es la iglesia del Señor. Y el Señor ha instruido que no se dé un comunicado. Eso obviamente no es que nadie me lo ha dicho, pero si la iglesia no ha emitido un comunicado es porque el Señor así lo ha querido. Que dejen pasar estas situaciones y luego, cuando estén más calmados, entonces pueden sentarse y dialogar. Pero cualquier tipo de comunicado en este momento donde hay calentura del momento por los comentarios, dicen iglesia mormona, en Rusia los trataron en una lista de indeseables y todas estas cosas, lo mejor es callar, no emitir un comunicado, porque emitir un comunicado estarían casi que intentando defenderse la iglesia y la iglesia no va a intentar defenderse. Como ya lo vimos, la iglesia va a cumplir con las leyes, requisitos, honrando, sosteniendo y obedeciendo la ley. Entonces, en algún momento, hermanos, el Señor va a abrir las puertas en Rusia y en China que hoy están cerradas. Y por eso nosotros no debemos apresurarnos a quizás entrar en pánico. ¿Por qué el Señor a través del profeta anunció un templo en Rusia y un templo en China si sabía que eran lugares hostiles? Políticamente se carecen de muchas libertades. ¿Por qué? Hermanos, esta es la iglesia del Señor. Y si el Señor a su profeta le indicó que anunciara un templo, hermanos, yo les testifico de que el Señor va a cumplir esa promesa. Ahora, en un año, en 5 años, en el tiempo que sea, solamente Él lo conoce. Nosotros debemos tener fe y poder fortalecernos unos a otros sin caer en pánico. Recuerden las palabras de Eliseo a el joven siervo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es mi opinión del por qué la iglesia no emite un comunicado. Al emitirlo, se estaría interpretando como una defensa y muy lejos de abrir las puertas, las va a cerrar, no solamente en China, sino también en Rusia. De todas maneras, déjenme saber en los comentarios cuáles, cuáles son sus impresiones del por qué la iglesia no ha emitido un comunicado. Me gustaría leer algunos de sus comentarios. Ahora, en el 2024 ocurrió lo que yo considero otro milagro en mi vida, particularmente hablando, porque en la conferencia de abril del año pasado ocurrió lo siguiente en el mensaje del presidente Nelson.
Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder bajo la dirección del Señor para hacer que las bendiciones del templo estén más al alcance de los miembros de la iglesia. Así es que nos complace anunciar que planeamos edificar un nuevo templo en cada uno de los 15 lugares siguientes. Él menciona los 15 lugares. El último lugar de todos es Maracaibo, Venezuela. Para aquellas personas que quizás no están muy familiarizadas en el canal porque van llegando, son nuevos, yo soy de Venezuela, específicamente de esta ciudad de Maracaibo, que es una ciudad al occidente del país, es una ciudad reconocida porque tiene dentro de su territorio una cuenca, un lago, en donde debajo de ese lago hay petróleo, hermanos, en cantidades que todavía se desconocen para cuántos cientos de años hay petróleo en ese lugar. Así que vivo en la ciudad de Maracaibo hasta el momento en que decidí venirme a Santiago de Chile. Y este momento, en verdad, hermanos, fue un momento que nunca de verdad me lo imaginé. Solamente el anuncio del templo a mí me llenó de emoción. Cuando era joven, yo escuché algunos comentarios de que el presidente Gordon B. Hinckley había inclusive mandado a comprar a través de la iglesia, reservar un terreno específico. Y creo que ese terreno es propiedad de la iglesia. No lo tengo muy claro todavía. Sin embargo, mi punto con respecto a esto es que yo viví muchos años de mi infancia cerca de ese terreno. Cuando iba a jugar a la capilla, pasaba por ese terreno. Cuando les comentaba que el momento en que yo vuelvo a la iglesia y camino esas 14 cuadras, yo tuve que pasar por enfrente de ese terreno. Así que en la ubicación donde está ese terreno, no lo tengo claro si todavía le pertenece a la iglesia, pero eso era lo que yo escuchaba cuando niño. Ahora, en una publicación del Chur News, el presidente Hinckley insta a intensificar el esfuerzo misionero en Venezuela. Esta publicación es del 3 de agosto de 1999 y dice lo siguiente. Hablando en una charla fogonera especial aquí el 3 de agosto de 1999, el presidente Hinckley se dirigió a unos 5.000 miembros y sugirió que a medida que aumenta el número de miembros, también aumenta la posibilidad de que haya templos adicionales en esta nación. El presidente Hinckley estuvo acompañado por su esposa Marjorie, el presidente James Faust, segundo consejero de la primera presidencia, y su esposa Ruth, y por el elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 y su esposa Dancel. Es decir, en esta ocasión, 1999, el profeta en ese momento, Gordon B. Hinckley, estuvo en mi ciudad de Maracaibo. Y él dijo lo que yo voy a leer a continuación. Me detengo un momento porque recuerdo claramente que en esa ocasión mi papá era obispo y yo estuve en ese lugar. Al finalizar, el presidente Hinckley pidió que se acercaran los niños que estaban más cerca y entre esos niños estaba yo y tuve la oportunidad de darle la mano al presidente Gordon B. Hinckley. Lo que yo no me recordaba es que en esta ocasión estaba también el presidente Russell M. Nelson. Y es bastante interesante porque estamos hablando de que fue el presidente Nelson quien anuncia un templo para Maracaibo. Entonces vemos el vínculo con Rusia a través de la misión de su hijo, vemos el vínculo con China a través de todo el desarrollo de su carrera y el compartir conocimientos con estos intercambios académicos. Y también en Venezuela, específicamente en Maracaibo, también estuvo el elder Russell M. Nelson. Ahora, fíjense lo interesante que dijo el presidente Gordon B. Hinckley. Realmente necesitan un templo aquí. No prometo nada, pero estoy seguro de que llegará el día en que tengamos un templo en esta parte de Venezuela. Hagan planes para conducir esas 8 horas hasta Caracas
y 8 horas de regreso, y luego esperen con ansias el día en que no tengan que conducir tan lejos. Entonces, hermanos, llegará el día en que tengamos un templo en esta parte de Venezuela. Fueron las palabras del presidente Gordon B. Hinckley en 1999. En el 2024, el primer milagro ocurrió. Un anuncio del templo en mi ciudad. Entonces, hermanos, para nosotros los santos venezolanos, específicamente los de mi ciudad, es un sueño, es un milagro, solamente el hecho de que haya sido anunciado por el profeta un templo. Vi los videos de hermanos gritando de júbilo y la emoción es indescriptible, hermanos. La emoción es desbordante, el gozo, solamente por el anuncio. No me quiero ni imaginar cuando llegue el momento de que se edifique y se dedique una casa del Señor en mi ciudad. Ahora, lo que ven en pantalla es una fotografía que un amigo en mi ciudad compartió a través de Facebook y yo estaba en esa ocasión junto a mi familia cuando llegó el presidente Gordon B. Hinckley el 20 de agosto del año 2000 para dedicar el templo de Caracas, Venezuela. Recuerdo claramente cuando estuve en ese momento, el presidente Hinckley, de hecho, bajó el vidrio, nos saludó a todos antes de entrar al templo. Así que ahí estaban los santos venezolanos en Caracas, esperando al profeta del Señor. Yo les dije hace algunas semanas que yo me traje en la única maleta de Venezuela el programa de la dedicación del templo de Caracas, Venezuela, en donde estuve viviendo este momento, esta dedicación en la capilla que está al lado del templo de Caracas. Busqué entre mis recuerdos y pude tomarle una foto al programa. Y ese fue el programa de la dedicación del templo de Caracas, Venezuela. Allí pueden ver cómo está un poco doblado todavía. Esto es del año 2000, recuerden hermanos, 20 de agosto. Y este es el himno que cantamos en ese momento, el Espíritu de Dios. Así que hermanos, esto forma parte de mi tesoro, al igual que las escrituras de la misión. Me traje también algunos detalles cuando me recibí mis investiduras del templo de Bogotá, Colombia, cuando me fui a la misión. Pero específicamente sobre el templo de Caracas, Venezuela, este es el programa. Ahora, hermanos, a modo de comentario, solamente para entender la situación actual, quiero leerles algo y voy a leerlo directamente de la página oficial de la iglesia. Hay algunos hermanos que me escribieron de manera eh, como detractores de un video que yo hice en diciembre que se llama El muro caerá en Venezuela. Y muchos me escribieron, muchos detractores sobre ese video. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es leer específicamente algo de la página oficial de la iglesia. Así que voy a leer lo siguiente. En 2004, Venezuela experimentó una importante revolución política. Nuevas leyes impidieron que la mayoría de los no venezolanos predicaran en el país, es decir, de los extranjeros. Los líderes de la iglesia consideraron cerrar las 4 misiones en el país, pero los santos venezolanos comprometidos con la presencia continua de la iglesia en el país asumieron el liderazgo de las misiones y jóvenes de todo el país aceptaron llamamientos como misioneros. Mediante su fe y diligencia, los santos venezolanos han demostrado que el Señor ciertamente preparará una vía para su pueblo. Las 4 misiones han permanecido abiertas desde 2004 sin liderazgo externo ni apoyo de personal. Es decir, hermanos, este evento que ocurrió en donde salieron de manera sorpresiva para muchos de nosotros todos los misioneros extranjeros, presidentes de misiones, todos salieron en una noche. Y esto ocurrió, hermanos, como se los dije al principio, por problemas políticos.
Y lamentablemente, cuando en un país carece de plenas libertades y hay problemas políticos, eso se traslada o indirectamente somos afectados como iglesia. Sin embargo, como recuerdo y lo dije al principio, la posición de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es obedecer, honrar y sostener la ley. Ahora, la verdad de Dios seguirá adelante. Y quiero leer esta cita que todos conocemos del presidente profeta de la restauración, José Smith. El estandarte de la verdad se ha izado. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones podrán encarnizarse, los populachos se podrán combinar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar. Mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble, independientemente hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Palabras del profeta José Smith. Hermanos, en China, en Rusia y en Venezuela, ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Cuando se anuncia un templo, es una decisión entre el Señor y su profeta, su ungido, para estos últimos días. Tengamos fe, confianza en que las promesas del Señor se van a cumplir. Y ahora quiero leer las palabras del profeta Spencer W. Kimball. Hermanos y hermanas, oren por quienes critican a la iglesia, amen a sus enemigos, mantengan la fe y manténganse en el camino recto y angosto. Usen sabiduría y juicio en lo que dicen y hacen, para que no demos pie a que otros desacrediten a la iglesia ni a su gente. No se sorprendan ni se desanimen si nos sobrevienen pruebas y desafíos. Esta obra que Satanás intenta en vano derribar es la que Dios ha puesto en la tierra para elevar a la humanidad. Mediante nuestra fidelidad, todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Esta es la obra del Señor. Hermanos, yo les testifico de que efectivamente esta es la obra del Señor. Esta es su iglesia. No debemos temer, no debemos entrar en pánico. Sabemos que vendrán días difíciles, persecuciones. Satanás se va a desatar aún más junto a muchos de sus secuaces que tienen cuerpo físico. Pero más allá de eso, hermanos, no estamos solos. Se nos han prometido innumerables bendiciones a los fieles si continuamos esforzándonos por guardar los convenios. Testifico de que esta es la iglesia del Señor. Testifico de que Él vendrá por segunda vez. Él vive. No me queda duda ni en mi mente ni en mi corazón. Y con la misma certeza, testifico que habrá un templo, como ya fue anunciado por su profeta, en Rusia. Habrá un templo en China y habrá un templo en Maracaibo, Venezuela. Estas cosas las testifico y las comparto con ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, si les gustó el video, me gustaría que me pudiesen ayudar a que el contenido pueda llegar a muchas más personas, compartiendo el video, reaccionando con un me gusta o en un comentario, y estaré atento a todo lo que puedan aportar a través de la cajita de comentarios. Gracias por acompañarme en esta ocasión y nos estaríamos viendo en un próximo video. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida